Conceptos y opiniones emitidos por sus conductores, productores e invitados. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, feliz comienzo de semana. Para nosotros comienza esta hora, que es la hora de nuestro programa. Hoy vamos a tocar, tal cual como se los prometí el miércoles, el tema de la cumbre, pero a nivel de análisis, la cumbre de las Américas. Ustedes, me imagino que estuvieron siguiendo durante el fin de semana lo que ocurrió en Panamá, pero si no lo siguieron no importa porque aquí se van a enterar de todo. Además, hoy vamos a tocar también el tema del lanzamiento para la presidencia de los Estados Unidos, tanto de Hillary Clinton como de Marco Rubio. Y eso lo vamos a hacer con dos especialistas que ya se los voy a presentar. Se preguntarán algunos venezolanos, ¿y por qué no se toca el tema del 13 de abril? Bueno, este tema del 11, 12 y 13 de abril, que ha sido además tan trillado y tan manipulado, hoy estuvimos viendo en la prensa venezolana, en los medios de comunicación, estuve viendo una entrevista que se le hizo a Diosdado Cabello en Globovisión, bueno, realmente llena de mentiras. De todas maneras, durante esta semana vamos a tocar algunas de esas mentiras, sobre todo en el aspecto militar, que es lo más importante ahí, porque ahí fue el factor militar el que decidió una cosa y otra cosa, es decir, el que decidió la salida de Hugo Chávez y después decidió el regreso de Hugo Chávez, previo, por supuesto, a la actuación del pueblo en aquella marcha que nunca vamos a olvidar, una marcha en la que los venezolanos realmente protestaron a un gobierno que no era ni siquiera un 10% de lo bárbaro que es hoy en día y donde no habían pasado todavía ni una cuarta parte de las violaciones a los derechos humanos que hemos visto durante estos 13 años que han sucedido a ese 2002. Vamos a empezar este segmento en el que voy a estar solita, riéndonos un poquito. Vamos a burlarlos de nosotros mismos, porque lamentablemente ese es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Vamos a ver algunas de las torpezas que no solamente nos tocó ver a los venezolanos, sino al mundo entero durante la intervención de Nicolás Maduro en Panamá, que más allá de las locuras y las insensateces, etcétera, lo que vimos fue a un Nicolás Maduro rogándole atención a Barack Obama. Y yo me pregunto, y me pregunté en el Twitter en ese momento, porque lo estaba siguiendo en vivo y estaba analizando un poquito, comentando en mi Twitter, yo me pregunto, tanta recogedera de firmas, hablar contra el imperialismo y todas estas cosas para después hacer ese papelón que hizo Nicolás Maduro en Panamá, rogándole atención a Obama. Yo sé que es eso como las mujeres que le dicen al tipo que no las quiere, al hombre que no las quiere, bueno, si no me quieres está bien, no te llamo más, y a los 5 minutos está mandando mensajes, escribiéndole en el WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero que ustedes simplemente vean algunos de los momentos de esta aparición en la Cumbre de las Américas que hizo Nicolás Maduro. Vamos a ver el primer video. Lamento que no esté el presidente Obama aquí, a quien respeto, a pesar de que ha amenazado a mi patria. Comenzó con lamentaciones, lamentando que no estuviera Obama, porque Obama simplemente se paró y se fue, no le interesó lo que Nicolás Maduro iba a decir. Vamos a ver el segundo video. Presidente Obama ha cometido la agresión, y así lo digo, con todo el respeto debido y diplomático aquí. Lo tengo que decir, no me puedo callar. He traído más de 11 millones de firmas que serán entregadas por la vía diplomática y vengo en nombre de 30 millones de venezolanos a exigirle al presidente Obama que derogue el decreto que amenaza a Venezuela. Así lo pide UNASUR por unanimidad. UNASUR ha aprobado un documento histórico rechazando y pidiendo su derogatoria. Así lo pide por unanimidad la CELAC. Los 33 países han colocado un concepto superior. Han dicho, debe revertirse el decreto. Es un decreto irracional, desproporcionado. Yo no me creo este cuento. Recuerdo al Che cuando decía, ni un tantico así, de que fue una declaración, solamente una declaración, por valiente que sea, y lo es, del presidente Obama, no es suficiente. Hay que buscar los caminos políticos, diplomáticos y jurídicos para despejar este decreto amenazante. Venezuela, nuestros hijos, nuestros nietos,
no estarán tranquilos hasta que los Estados Unidos, por la vía que les toque hacerlo, además de declarar que no somos amenaza, derogue ese decreto. Bueno, primero que no hubo forma de que él dijera unanimidad, no hubo manera, porque decía unanimidad, urraminidad, hizo cualquier cantidad de cosas menos unanimidad. Unanimidad sí no lo pudo decir, pero nunca, ¿no? Y ahí lo vieron ustedes diciendo que él traía 11 millones de firmas, pero que estaba representando lo que 30 millones de venezolanos querían decir. O sea, son 11 millones de firmas, que ustedes saben que no son 11 millones, porque cifras hemos visto, primero dijeron que eran 8 millones y medio, después dijeron que eran 9 millones y medio. Además, las cajas de las firmas no se vieron nunca, porque imagínense la cantidad de cajas, y las vimos en Venezuela, sí las vimos, cuando supuestamente la estaban cargando, la cantidad de cajas que tendrían que ser para contener 11 millones de firmas. Esas cajas nunca se vieron, no se sabe dónde están las cajas de las firmas, no se sabe para qué se van a utilizar esas firmas, nunca se vieron las firmas. Y el tema de los 30 millones, pues está, porque yo soy uno de los 30 millones y a mí no me representó Nicolás Maduro ahí. Yo no sé si a los que están viendo este programa, también, a Goyo tampoco, el camarógrafo, no sé si a los que están viendo el resto del programa los representó Nicolás Maduro ahí. Vamos a ver el siguiente video. Estoy dispuesto a hablar con el presidente Obama de este tema, con respeto y sinceridad cuando él quiera. Le he enviado mensajes públicos, en privado, durante 2 años, desde que soy presidente, y nunca ha contestado un solo mensaje que le envié. Ay, en serio, qué pena, de verdad, qué vergüenza. O sea, ahí Maduro reconoció que está atrás de Obama hace 2 años. Tiene 2 años atrás de Obama. 2 años atrás de Obama y Obama no le ha hecho caso, pero encima ya estaban en el mismo lugar, en el mismo espacio físico, y ni siquiera así Obama volteó a mirarlo. Qué pena, de verdad. Pero vamos a ver el siguiente video. Usted ha dicho que quiere buenas relaciones con Venezuela. Yo quiero creerle, no tengo confianza. Lo respeto, pero no tengo confianza en usted, presidente Obama. Si quiere, conversamos. Ahora, si no quiere conversar, está bien. Ahí se las echa de bravo, ustedes vieron, sí, que yo lo respeto, pero no le tengo confianza, pero, y sigue, por favor, vamos a conversar, pero por favor, pero te lo suplico. Y entonces finalmente la Telesur, que es el canal de ellos, dijo o transmitió una declaración de Nicolás Maduro donde dice que sí se encontraron. Vamos a ver lo que dijo Nicolás Maduro ahí. Hemos tenido un encuentro breve de unos 10 minutos, aquí mismo en este lugar, y hemos conversado. Quizás más adelante informaré de qué conversamos, pero ha sido un encuentro serio, franco, nos dijimos las verdades, ¿no? Y yo diría que inclusive cordial, ¿no? Creo que pudiera, con los resultados de la cumbre, como lo dije cuando me entregaron las 10.500.000 firmas, con el apoyo de los pueblos, con la voluntad de nuestros pueblos sobre todo, pudiera abrirse, en los próximos días abrirse la posibilidad de ir a un proceso de conversaciones con el gobierno de Estados Unidos y explorar el camino de relaciones de respeto, que es lo fundamental. Es el clamor de América Latina y el Caribe. Unánime es la voz de América Latina y el Caribe en ese sentido. Y despejar toda la oscurana que se ha montado por allí alrededor de ese decreto que ha sido rechazado con vehemencia en inglés, en francés, en portugués y en español. Han hablado los pueblos. No, bueno, nos dimos la mano. Yo dije, tiendo mi mano. Y iba con mi mano y de pronto vi la mano de él y se la tomé con afecto, como somos nosotros. Le dije, presidente Obama, yo no soy enemigo de los Estados Unidos, ni mi pueblo es enemigo de los Estados Unidos. Bueno, ahí volvió a decir unánime, ¿no? Ahí lo volvió a decir. Pero ustedes vieron que ahí Nicolás Maduro dijo, ahí mismo nos vimos. Bueno, ahí mismo era la salida del baño. Porque la versión que hay es que Maduro vio que Obama iba para el baño y se le pegó atrás a ver si, aunque esté saliendo del baño, pues lo interceptaba, ¿no?
Dice que además tuvo una conversación larga con él, no sé en qué idioma, porque si no hay un intérprete ahí al lado del presidente Obama, ¿cómo fue que él le dijo esto? Y Obama, lo que él dice que algún día va a anunciar, o sea, Maduro algún día va a contar lo que le dijo Obama, un secreto, porque además la Casa Blanca no ha hablado de ese encuentro oficialmente, ahí nadie vio nada, o sea, ahí no había ni siquiera los escoltas de Nicolás Maduro que hicieran el videíto, porque no hemos conseguido ni una foto donde aparezca Barack Obama al lado de Nicolás Maduro. Pero además, vergonzoso el cuento de cómo le extendió la mano y se la tocó. Eso es muy feo. Eso realmente es muy feo. Pero bueno, hasta ahí llegó el cuento del encuentro, porque, repito, hemos buscado registros durante todo el fin de semana, fotos, imágenes, incluso allá había una persona, como ustedes lo vieron, con un celular grabando, no sé, nadie, ni siquiera un curioso los vio ahí en el baño, donde lo interceptó Nicolás Maduro supuestamente, porque cuando él señala, ahí mismo fue que nos encontramos, ahí mismo era la salida del baño. Bueno, vamos a ver otras insensateces que se dijeron ahí que no tuvieron que ver con esta lloradera que tiene Nicolás Maduro para que Obama le haga caso. Vamos a ver el siguiente video. Que hay en Miami? En Miami se compiten los programas de televisión y hay gente que va a analizar para ver cuál es el mejor fusil para matar a Maduro. Bueno, sin comentarios, porque yo necesito que alguien me dé uno de esos programas para yo transmitirlo aquí, además para cuestionarlo, porque cuando se van a hacer esas cosas tan horribles de matar a alguien, eso no se está diciendo en el programa de televisión y abiertamente, bueno, lo vamos a matar con este fusil o lo vamos a matar con el otro fusil, pero sí tiene miedo porque se llevó un doble. Después vamos a ver las fotos del doble y vamos a hablar aquí con un especialista en estos temas de los dobles, porque Fidel siempre ha utilizado un doble. Ahí tienen ustedes la imagen, ese es el doble. Y la que está al lado también es un doble de Cilia, porque es una señora así que se parece a ella. Bueno, ahí tienen ustedes al doble. Consiguieron un tipo, qué difícil debe ser conseguir un tipo como Nicolás Maduro, pero ahí consiguieron uno, pero no le llegaron nunca a él. Falta la cosa que él tiene aquí en la boca. Esa cosa que es como una cosa aquí rara que él tiene en la boca, eso no la tenía el doble. Hay que ponérsela, hay que mandarlo a inyectar Botox o una cosa de esa para que le salga esa cosa que tiene aquí Nicolás Maduro. Vamos a ver el video donde él habla por el pueblo que representó ahí, que es el pueblo del Chorrillo en Panamá. Vamos a verlo. Fuimos ayer también a Chorrillo, presidente, y el dolor está vivo todavía. Bueno, ahí fue una de las veces que pudo decir Chorrillo, pero realmente la mayoría de las veces dijo Zorrillo y Chorrillos, o sea, es el Chorrillo, pero además dijo que él estaba trayendo una carta porque los habitantes, los ciudadanos que viven en el Chorrillo, le habían pedido que intercediera ante Barack Obama para que les paguen lo que les deben por la intervención en esa población que fue la que más sufrió con la invasión americana cuando el general Noriega. Pero yo me hice una pregunta en el Twitter, ¿cuántos muertos diarios hay en el Chorrillo para compararlo con un barrio similar en Venezuela? Bueno, la respuesta de una persona que sabe, porque lo hice abiertamente en el Twitter, es que en el Chorrillo es muy raro que asesinen a alguien por inseguridad, y eso está en las estadísticas de Panamá. No sé si se puede decir lo mismo de un barrio similar en Venezuela. Vamos a ver la última no, porque fueron muchas, pero la última que tenemos aquí, insensatez de Nicolás Maduro en la intervención. Nosotros no somos antiestadounidenses, no. Yo soy admirador de Jimi Hendrix, Eric Clapton. Y cuando tocaba rock, me gustaba tocar y cantar sus canciones. Primero, bueno, ya eso se ha dicho mucho en las redes sociales. Eric Clapton nació en Inglaterra. No sé si me tienes ahí la página de Wikipedia. Wikipedia es bueno para algunas cosas, para esto es bueno, para decir dónde nació la gente. Ahí está. Ahí lo tienen ustedes. Es bueno que Nicolás Maduro se meta en Wikipedia de vez en cuando para saber dónde nace la gente. Eric Clapton nació en Inglaterra, es decir, no es estadounidense. Por cierto que 1000 veces dijo ahí Estados Unidos de Norteamérica. Eso no existe, es Estados Unidos de América. Pero además, Nicolás Maduro dice que él cantaba rock.
Entonces, nosotros lo hemos visto bailando salsa, cantando salsa, tocando tambores y bailando. Pero eso del rock, eso sí fue un tubazo que él dio ahí. Eso fue una novedad, porque además él dice que él cantaba las canciones de Eric Clapton y de Jimi Hendrix, y yo me pregunto en qué idioma las cantaba. Ojalá exista un video y podamos tenerlo aquí para compartirlo con ustedes. Pero como todo esto fue tan absurdo, esto parecía tan irreal, bueno, y fue tan fea y tan impopular toda la intervención de Nicolás Maduro y quedó tan mal, pues había que hacer un regreso a Venezuela que fuera apoteósico, y en eso también se invirtió bastante dinerito. Vamos a ver algunas de las imágenes del show que montaron hoy, porque hasta manejó un autobús. Ahí tienen ustedes cómo lo recibió la Armada venezolana, que por cierto cometieron ahí una cantidad de barbaridades que no tienen que ver con los principios de la Fuerza Armada Nacional en ningún país del mundo, además, y eso lo vamos a comentar en otros programas. Pero manejó un autobús, pusieron a los milicianos a rodear todo el vehículo en el que subía Concilia, como el papamóvil, pero una cosa roja. Bueno, una cosa de horror. Tenemos otra insensatez, pero no de él, sino de Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta de Argentina. Vamos a verla porque también la vamos a comentar con nuestros invitados en el siguiente segmento. Algunos todavía seguimos siendo países emergentes y otros, como Estados Unidos, han tenido la suerte de ser una gran potencia, la más grande del mundo. Eso ya ustedes saben cómo es la cosa, que Estados Unidos es una gran potencia porque tuvo buena suerte. Los argentinos no tuvieron tan buena suerte de tener a los Kirchner como presidentes, pero bueno, este país lo que ha tenido es suerte, más nada, aquí no ha pasado más nada. Vamos a un corte, al regreso vamos a hablar con dos especialistas en todo esto, que son Vilma Petrach y Pedro Roy. Ya regresamos. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Bueno, ahí tengo en el Twitter unos comentarios que ese es el presidente venezolano y que, primero, que yo no creo que sea venezolano, a mí no me representa y es vergonzosa, ha sido vergonzosa su actuación en la cumbre de Panamá. Yo quise hacer este segmento sola para no involucrar en esto a Vilma Petrach, a Pedro Roy, que están aquí presentes conmigo, que son analistas ambos, por la forma jocosa en que lo tratamos, ¿no? Pero uno ríe a veces para no llorar. Empezamos por las damas, Pedro. Por favor. Una venezolana y un cubano. Ellos van a hablar el día de hoy y que ellos cuenten qué les pareció la cumbre. Vilma, primero como venezolana, ¿qué piensas de tu presidente? Bueno, tienes razón, creemos todos los venezolanos demócratas que él no nos representa, no es un presidente legítimo, y por otra parte hay muchas dudas respecto a dónde nació, si realmente es de nacionalidad venezolana. Muchos dicen que es colombiano, que ya hay todas las pruebas al respecto. Pero por otra parte, más allá de eso, es el hecho de que uno espera que obviamente la persona que tiene la representación, la investidura más alta de un país, como es representarlo como presidente, en estas cumbres, como tú sabes, los jefes de Estado, los presidentes son digamos, los que conducen las relaciones internacionales en regímenes presidencialistas como los nuestros. Y es lamentable que este señor no tenga la preparación, como que tampoco lo tiene su canciller en general, ninguna de las personas que nos representa a nivel internacional. Y bueno, yo creo que con esto se demuestra que Maduro no tiene la estatura. No voy a decir, por cierto, Chávez lo que era un showman. Él está muy por debajo de Chávez en ese aspecto, pero Chávez tampoco fue una persona de las cuales nosotros nos pudiéramos sentir orgullosos, más allá de que ahora algunas personas traten de diferenciar que él está destruyendo el legado de Chávez, como lamentablemente, por cierto, lo dijo Lilian Tintori. Creo que al contrario, él está reproduciendo, él es un producto del legado de Chávez, porque todo esto ha sido posible, y no quisiera entrar en esa crítica, creo que fue mal asesorada ella en decir esto. Esas palabras espontáneas a veces son muy costosas. Evidentemente Maduro es producto de ese legado destructor de la venezolanidad que representa Nicolás Maduro, y que obviamente Chávez fue el gran constructor de ese proceso, con la ayuda de los Castro, por cierto. Nunca olvidemos eso. Vamos a ver un sonido para que ambos me lo comenten, porque es un sonido de Nicolás Maduro, pero en el que habla más o menos de la situación de América Latina, ¿no? Y hace algunas afirmaciones, yo quiero que los dos me la comenten. Vamos a ver el de desigualdad y prosperidad, cuando habla de eso, Nicolás Maduro. Es la desigualdad la base de la creación de miseria, es la desigualdad
la que crea las condiciones para que las oligarquías, en vez de invertir en salud, educación, digan que la salud y la educación no son derechos sociales, sino derechos privados. ¿O miento? No es la lucha de nuestro pueblo, pues. Digan que la vivienda no es un derecho social y humano, sino negocios de los bancos, y le quiten la vivienda a miles de hombres y mujeres y de familias. Prosperidad, estoy seguro y convencido de esto, querido presidente Varela, se construye en la misma base, como dice el presidente Evo Morales, que rescatamos nuestra independencia. Pedro Roy, ahí se dirige directamente al presidente de Panamá, un país que sí es próspero. Si hablamos de prosperidad, que es un país donde la gente cada día vive mejor. Eso me parece a mí que es prosperidad. Mira, todo el tiempo y todo lo que has enseñado nos demuestra la incoherencia que hay en la cabeza de Nicolás Maduro. Él no puede poner dos fichas juntas. Es lamentable. Del discurso que precede a su llegada a Panamá, un discurso agresivo, un discurso con ataques feroces, confundiendo a Venezuela con 7 individuos de su gobierno acusados de violar los derechos humanos. Y entonces pide que los saquen, que cancelen las acusaciones. Las acusaciones están vigentes y van a seguir vigentes. Pero al mismo tiempo, cuando él llega con ese discurso que tú nos enseñaste, o el discurso de un animalito con el rabo entre las piernas, Patético. siguiendo instrucciones de su jefe, Raúl Castro, que le dijo muy claro: no me vas a dañar el escenario que tengo yo con Obama. Y así fue. O sea, el patico que quedó marginado, nadie le hizo caso, y vemos en ese momento el encuentro de Raúl Castro con Barack Obama. Y aquí es donde viene la impotencia, la inutilidad de la OEA. Oímos decir que ahora América Latina se abre a Estados Unidos, y resulta que la llave para que Estados Unidos entre en América Latina, en el bolsillo la traía Raúl Castro. O sea, es penoso, vergonzoso para Brasil, México y los países importantes y hasta los pequeños de América Latina. Para Perú, que ha hecho un trabajo. Efectivamente, realmente... y entonces resulta que para la prensa mundial el momento histórico de la integración es la llegada de la dictadura militar más larga de la historia de América Latina, de América, y al mismo tiempo sangrienta, brutal, feroz. Entonces, esa es la llave. Situación lamentable, la de América Latina, que para abrirse a Estados Unidos tiene que pasar por la pero yo creo Vilma, que este tema, eso que estaba tocando Pedro Roy acerca de esto, yo hice un comentario ese día que me parecía vergonzoso, que presidentes que han llegado a sus cargos por elección popular se sienten como si nada al lado de este señor que fue puesto a dedo por el hermano y que además se sabe que proviene de una dinastía de dictadores. Entonces, ¿por qué hacen eso los presidentes de América Latina? Porque yo con alguien que no se hubiera batido en las calles por los votos, jamás me hubiera sentado al lado. Bueno, es que yo creo, Patricia, y ahí Pedro y yo estamos muy de acuerdo. Primero que esta cumbre para mí representa la muerte del consenso de Washington, donde precisamente se trató de estructurar, y lo hablamos en un programa anterior, un sistema de seguridad democrática en la región basado en los principios de democracia y derechos humanos, que luego posteriormente se le agregó la Carta Democrática Interamericana, pero además con la creación de economías de mercado sólidas, que al final iban a tener como sustento fundamental en base a estos principios una zona de libre comercio de las Américas. Eso se murió. Ya desde el 2005, porque te acuerdas del show que montaron precisamente Chávez en La Plata, en el Río de la Plata, creo que fue la conferencia en Argentina,
donde precisamente mataron el concepto, Estados Unidos se repliega, se retira, y ahora trata de volver el señor Barack Obama con un pragmatismo verdaderamente descarnado, porque yo llamé a esto, y lo dije, por cierto, en uno de mis Twitter, hubo dos cumbres, la cumbre, digamos, de las verdades, donde estuvieron los expresidentes y la sociedad civil, tratando de luchar por los principios de democracia y derechos humanos, que por cierto se volvieron términos políticamente incorrectos, y la cumbre de las mentiras y el pragmatismo, donde también incurrió el señor Barack Obama en esto, buscando precisamente, porque América Latina está en una situación de debilidad por la baja de los precios del petróleo, recuperar los espacios perdidos, porque China está en un proceso, digamos, de cierto, digamos, frenazo económico y no tiene la agresividad de inversión que ha tenido en estos últimos tiempos, entonces tratando de recuperar espacios, pero comprometiendo pilares fundamentales, principistas, que han sido los que le han dado fuerza desde el punto de vista del llamado poder blando a los Estados Unidos en el mundo, en materia de democracia, en materia de derechos humanos. Entonces es contradictorio, porque por un lado lo aplica con Venezuela, tratando de que América... Ahí todo fue contradictorio. O sea, es contradictorio, y por el otro lado entonces recibe por la puerta grande al que, por cierto, como dice Pedro, tiene la llave, porque resulta que ahora tiene mayor poder blando y mayor prestigio, y cuando digo blando no me refiero al concepto de prestigio por razones de los principios que representa. Lo que yo quiero decir con eso, Patricia, es que el concepto de democracia representativa también murió con esta cumbre. Claro, la defensa de ese concepto murió con esta cumbre, porque ya ninguno de los gobiernos, ni siquiera aquellos gobiernos democráticamente electos, están dispuestos a defender esos principios democráticos. Ese es el resultado de la cumbre, estamos en presencia, exactamente, de una regresión histórica. Cuando Estados Unidos... De la mano de Barack Obama. Exacto. Dicen, es un cambio, sí, es un cambio, pero un cambio de regresión, porque estamos regresando a la época en que Washington alentaba las nefastas dictaduras de América Latina, cuando se abrazaba a los Trujillo y abrazaba a los Somozas y a las dictaduras de América. A eso estamos regresando. ¿Por qué no abraza entonces a Nicolás Maduro, que está en la misma situación? Porque Nicolás Maduro es un títere de La Habana, y él se fue a abrazar con el jefe. Además, y hay que recordar que existe en América Latina y en muchas partes de la prensa norteamericana, en los editorialistas, en las universidades, los jefes de cátedras, los editores de las grandes, la prensa norteamericana, son producto de los años 60, que soñaron, tuvieron su sueño con la Revolución Cubana. Entonces, para ellos es como un espejismo, una regresión, un espejo de esos que a veces te paras en los circos y te distorsionan la realidad. Eso es lo que estamos viendo. Y entonces te aplauden a Obama, porque de cierta manera también están regresando a los 60. Bueno, prácticamente Vilma, vamos a ver primero, para tu intervención, vamos a ver el video donde Raúl Castro le pide perdón a Obama, y tiene mucho que ver con eso que está diciendo Pedro. Vamos a verlo. Le pido disculpas porque el presidente Obama no tiene ninguna responsabilidad con nada de esto. De los, ¿cuántos presidentes hemos tenido? ¿11, 12? 10 antes que él. 10 antes que él. Con los cuales todos tienen deuda con nosotros. Después de decir tantas cosas duras de un sistema, es justo que le pida disculpas. Porque yo soy de lo que pienso, y así se le he manifestado unos cuantos de jefes de Estado y de gobierno que veo aquí reunidos, en reuniones particulares que he tenido en mi país al recibirlo, que según mi opinión el presidente Obama es un hombre honesto. Vamos a ir un corte y al regreso tu comentario, porque además, fíjate, ahí dice, bueno, ¿cuántos presidentes es que había en Estados Unidos? 10, mientras en Cuba había uno solo, y después ahí está muy claro. Ahí se vendió. Ya regresamos con Agárrate, Vilma Petrach y Pedro Roy. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con Vilma Petrach y Pedro Roy, analizando la cumbre. Y también vamos a analizar en el último segmento las candidaturas, ya las precandidaturas del Partido Demócrata y Republicano aquí en Estados Unidos.
Vilma, el comentario que ibas a hacer acerca de esto también que tiene que ver con el perdón que Raúl Castro le pide a Obama. Sí, bueno, es que, bueno, yo quería redondear un poco la idea de lo que yo te estaba diciendo. Lo que triunfa acá es el consenso de La Habana. Yo le llamo a eso, y lo quiero denominar de esa manera, porque eso se viene construyendo, esta creación, digamos, de los parámetros de destrucción, paradójicamente, de la democracia representativa para generar estos sistemas híbridos más autoritarios y de corte obviamente comunista o con vocación totalitaria, y si no, estas democracias, como tú decías, tipo lo que ocurre en Brasil, lo que ocurre en Argentina, donde hay un elemento híbrido, pero con la tentación siempre de controlar las libertades públicas, de atentar contra la libertad de prensa, inclusive de perpetuarse en el poder a través de mecanismos, por ejemplo, de reformas de la Constitución para lograr la reelección indefinida. Al final la idea es demoler, y esto ya ha sido muy bien documentado, Patricia. Yo creo que cuando el presidente Obama acude a esta cumbre y no pone claramente las reglas del juego de cuáles son los requisitos de democracia y derechos humanos que debemos tener, y el solo hecho de la presencia por la puerta grande de un gobierno que, como tú dices, lo decías cuando mencionabas la cantidad de presidentes que han pasado electos en los Estados Unidos mientras se ha perpetuado esta dictadura dinástica, que es lo que ocurre en Cuba, donde inclusive se dan el lujo de decir, bueno, nosotros llegamos hasta el 2018, pero ya pasó del hermano a él y después pasará a los hijos de la nomenclatura que existe en Cuba, ya te está diciendo en qué dirección van. Y yo quería agregar algo también muy importante. Sí hay un marco de referencia, lo dijo recientemente Carlos Alberto Montaner, se percata, por cierto, gracias a otra persona que se llama Diego Trinidad, que existe un marco de referencia. Y quiero que sepas que yo a este profesor Charles Kupchan lo conocí en México. Ya él en aquel momento hablaba de la declinación de la hegemonía de Estados Unidos, de que el mundo se estaba convirtiendo en centros de poder alternativos y que Estados Unidos se tenía que adaptar a esto porque realmente estábamos transitando hacia un mundo poshegemónico. En consecuencia, ¿qué pasa? Estados Unidos le toca negociar para reconciliarse con sus enemigos, a veces con concesiones unilaterales, pero también este profesor hablaba de que la nueva forma de sistema era el capitalismo autoritario, como el caso chino, como el caso de lo que pretenden crear en Cuba, como el caso de lo que creen ellos que puede funcionar, donde controlan políticamente, pero abren el país a las inversiones extranjeras dentro de una visión totalmente pragmática y donde la democracia y los derechos humanos es lo que menos cuenta. Existen. No, exactamente. Y lo más grave de este individuo es que en estos momentos está de asesor para Europa en la Casa Blanca, en el Consejo de Seguridad Nacional, activo Charles consejero Kupchan del presidente. O sea, no es un individuo que está en una universidad, en una cátedra. Aquí en Estados Unidos. Hoy, en este momento en que estamos haciendo ¿pueden pasar este esas programa? cosas en un país como este donde hay Mira, instituciones, donde hay un congreso? ¿Eso pasa aquí? Pueden pasar y han pasado en el caso cubano. Mira específicamente, y te lo digo muy rápido, a cambio de un individuo que lo cogieron con 5 computadoras, lo cambiaron por 3 espías, uno de ellos condenado a 2 cadenas perpetuas por haber participado en un asesinato, en un crimen. La reconocen diplomáticamente a Cuba, lo van a elevar a nivel de embajada. A Cuba la sacan de la lista de países, no lo han sacado. Pero eso está en camino porque el presidente dio instrucciones. Lo que existen son precisamente mecanismos de procedimiento. Pero que hay un Congreso, Pedro. El Congreso que no puede evitar, no tiene autoridad. El Congreso pero tiene 45 días para dar su opinión. Son 45 días para dar su opinión y eso es lo que están esperando, los 45 días. Pero esto ya está cocinado, servido y listo para comérselo. O sea, y todo lo ha dado Obama a cambio de nada. Entonces, ¿qué está siguiendo? Está siguiendo precisamente la teoría. Lo que yo te pregunto es si estas son decisiones presidencialistas aquí. Sí, en este caso sí. Sí lo son. Sí. O sea, que pueden ser derogadas con otro presidente que llegue absolutamente. a la Casa Blanca. Pero mira, lo que sí que quede claro, Obama ha dado todo lo que ha podido, lo más que ha podido, e incluso ha estado bordeando áreas de inconstitucionalidad que estarán por verse en el futuro. A él le importa poco
porque eso se puede demorar más tiempo de lo que a él le quede en la Casa Blanca. Pero lo que sí no puede negociar es el levantamiento del embargo, porque eso es una ley del está Congreso. totalmente codificado El Congreso por el embargo y el Congreso. No puede conseguir préstamos que están de la banca americana, que están codificados también. De manera y el turismo. ¿Qué es lo que más les Y importa? el turismo, ese turismo de los barcos que salen de la Florida con 4.500 o 5.000 pasajeros, no pueden entrar en Cuba. Pedro, el tema hablábamos en el corte de información que tú tienes privilegiada acerca de la reunión de Obama con Raúl Castro, personas que participaron ahí. Antes de irme a un corte, quiero que me hables de eso y que me hables de esta transición que ha anunciado ya Raúl Castro, porque él dice que él va a estar en el gobierno en Cuba hasta el 2018, que viene después de eso. ¿Quieres hacerlo ahora o vas al corte? No, ahora, porque... Pues mira, rápido, mira, ya ellos tienen en marcha un proceso de sucesión que en Panamá lo estuvieron practicando, porque los que acompañan a Raúl Castro en la reunión privada con el presidente Obama, en primer lugar, su hijo, Alejandro Castro Espín, que es coronel del Ministerio del Interior y del MINFAR. En este momento, él recibe, fíjate qué puesto más poderoso Raúl le ha dado a su hijo, que es el jefe, coordina toda la inteligencia del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas. Va a un solo individuo que resulta que es el hijo de Raúl Castro, y ese será el sucesor. Y va y participa de esta reunión junto con Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores. Estamos hablando de hombres de 55, 56 años, y Josefina Vidal Ferreiro, que es la que encabeza la delegación cubana en estas negociaciones. Me falta Miguel Díaz-Canel, que es el vicepresidente, y ya tú estás viendo que son hombres de menos de 58 años. Es la sucesión. El hijo de Ramiro Valdés, el infame Ramiro Valdés, es secretario de Cultura de la Embajada de Cuba en China. El hijo del general Luzón y el hijo del general Sintra Frías, los dos tienen cargos importantísimos en Angola. Pero dime una cosa, ¿han sido bien entrenados? Porque en Venezuela los hijos de Chávez ninguno sirve para nada. Bueno, yo... Me pregunto si estos sí sirven. O sea, si sirven para los intereses de ellos. Esa pregunta, que es muy válida, me lleva a otro tema para otro día, que es lo frágil que es esta sucesión, porque esta sucesión no tiene legitimidad. Es ilegítima porque la revolución cubana se legitimiza con el carisma de Fidel Castro, con el sueño, la ilusión de un proyecto que al mismo tiempo, en su momento, en 1960, barría con la mitad del mundo, que era el proyecto marxista, que tenía su público y tenía su legitimidad en aquel momento. Nada de eso existe porque nadie cree en ese discurso. En América Latina lo han falseado, se van a la izquierda como antes lo hacía la derecha para robar. Para robar, eso está claro. Pero estamos hablando que lo que ha fallado en la OEA y lo que falla en América Latina es su liderazgo político, que está dedicado a robar. A robar. De un lado y del otro. Sí. Pedro, de un lado y del otro. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar de las precandidaturas presidenciales aquí en Estados Unidos, Hillary y Marco Rubio. Ya regresamos. Y responde además a su pensamiento ideológico. Absolutamente. No es que no están convencidos, ellos están criados y formados. Yo jamás podría llamar en presidente esa a Raúl Castro, para un dictador y punto. Y soy periodista. Así es. Este fin de semana ha habido apenas hoy a las 6 de la tarde se lanzó Marco Rubio por el Partido Republicano y Hillary Clinton por el Partido Demócrata. A mí particularmente me fascinó el discurso de Marco Rubio porque yo que no me he involucrado en la política de este país así abiertamente porque no soy ciudadana americana, pues me sentí identificada con mucho de lo que él decía, o sea, me sentí mencionada.
en su discurso. Pero son dos minorías prácticamente. Estamos hablando de una mujer y estamos hablando de hijo de inmigrantes, de un cubano americano. Son dos minorías las que se han lanzado. Mira, es que en cualquier caso lo que ocurre, yo creo que podemos ver historia. Así como en la elección del 2008 vimos historia, indudablemente una mujer pudiera haber sido presidenta, por lo menos candidata a la presidencia en el Partido Demócrata, y un afroamericano, Barack Obama. Ahorita yo creo que el tema más interesante es ¿qué va a pasar? Porque se están contraponiendo una visión de presente a futuro con una visión de un presente que llama a un pasado. Por lo menos eso es lo que Marco Rubio nos está tratando de transmitir en su mensaje. Hay una brecha generacional, el país quiere otra cosa, hay que mirar hacia adelante. Estados Unidos puede volver a recuperar, ser ese país líder, ese sueño americano se puede reconstruir. Pero la señora Hillary Clinton está diciendo exactamente lo mismo, e inclusive ella, que es una mujer hoy supremamente rica, está yéndose casi que en carrito ella en un carro a recorrer Estados Unidos para encontrarse con ese verdadero americano que está sufriendo. Pero el tema fundamental es quién va a lograr capturar el corazón de América, porque es una América también dividida en varios toletes. Vamos a hablar claro. Hay una América conservadora, que por cierto, por eso es que existe un Tea Party, y por eso es que tú puedes ver un señor como Huckabee o un Ted Cruz que se pudieran lanzar y tienen gente que los apoya. Hay un país libertario donde está por supuesto un Rand Paul. Por cierto, yo tengo un hijo que es libertario, porque es el concepto de... Ellos son muy liberales desde el punto de vista, y liberal norteamericano me refiero, socialmente no les importa si sea el matrimonio gay, no les importa, eso lo aceptan, pero son conservadores desde el punto de vista económico. Esos son los libertarios. Por eso te estoy hablando dentro del propio Partido Republicano, pero también dentro del país. Porque quieren gobiernos muy pequeños. Exactamente. Exacto, el gobierno pequeño, exactamente. Y están los tradicionales republicanos y los tradicionales demócratas, que también existen, que de alguna manera se unen más hacia un centro democrático que está hoy fuertemente presionado por tendencias a la polarización. Y si tú ves del lado demócrata, pues también ves, la señora Clinton representa un lado más conservador, si se quiere, del Partido Demócrata, pero hay una izquierda importante, donde por cierto se ubica más, el señor Barack Obama se ha ido yendo cada vez más hacia ese flanco, y donde está una señora como Elizabeth Warren, que está viendo si trastabilla la candidatura, entonces me lanzo yo, que ella es definitivamente una mujer de izquierda. Entonces tú ves que hay unas fuerzas moviéndose que te pueden indicar que esta va a ser una contienda muy interesante, y por cierto, también hay que decir que también se están presentando las posibilidades de dinastías políticas. Esto es cuestionable por algunos, pero la señora Clinton es parte de esa dinastía, y Jeb Bush, por supuesto, de la dinastía Bush. Pedro, en el caso, te quiero hacer dos preguntas en una. En el caso de que Hillary Clinton prácticamente parece que es la candidata del Partido Demócrata, ¿tú crees que siga con esta política de Barack Obama, si se va a comportar igual, sobre todo en cuanto a las relaciones exteriores? Y el otro tema es que Marco Rubio quizás no sea, porque está Jeb Bush, porque tú como republicano. Mira, Hillary Clinton va a buscar distanciarse lo más que ella pueda de Barack Obama, porque en Estados Unidos hay algo también que es el cansancio político. Y, de los 8 años. Exacto. Y Barack Obama, independiente de todos los problemas que tiene, que son enormes, hay un agotamiento, un cansancio con su política. De manera que, además, todo indica de que este problema que se le presentó a Hillary con su computadora, lo que se llaman la información, lo que dice aquí el leaking, salió de la Casa Blanca. De ahí mismo. O sea, ya tú estás viendo que sí hay un antagonismo entre la Casa Blanca de Obama y los Clinton. No hay ninguna buena relación. Al mismo tiempo, fíjate cómo ella se presenta. Ella se presenta de la manera más moderna que hay hoy, que es a través de las redes sociales. O sea, no hace la declaración formal como la hizo anteriormente, porque además tiene necesidad de conectar con el votante medio. A ella le cuesta lo que le sobra a Bill Clinton, le cuesta a ella. Esa conexión. Y tiene un alto índice de desconfianza.
O sea, su vida, su actividad, incluso sus gestos son a veces duros y eso le crea un nivel de antipatía. Y es importante que el público Rechazo. entienda que las elecciones hoy en Estados Unidos, un país supremamente dividido, polarizado, lo decide entre un 8 y un 10% de los votantes. Y a ese 8 o 10%, los otros ya están decididos por quién van a votar. Y lo deciden al mismo tiempo de 8 a 10 estados que se pueden ir, o sea que el resto, Nueva York... Ahora, estos dos lanzamientos han sido en Florida. Sí, pero Nueva York va a votar siempre, pues, por muchos años, demócrata, y California también. Texas siempre en este momento, y luce que en los próximos años, muy conservador, vota republicano. Pero los republicanos no pueden ganar la elección sin la Florida. De manera Así que es. la Florida pasa a ser Fundamental. un fundamental, y eso te explica por qué. Y Bush muere o vive en la Florida. Si Bush no gana la Florida, no es el candidato. Bueno, no sabemos, según Pedro Roy va a ser Jeb Bush el candidato, pero qué bueno, el discurso de Marcos Rubio se los recomiendo, léanlo, Sí. Oye, óiganlo, esa es porque- otra historia. Sí. Yo tengo una enorme simpatía por No, Marcos no, y como absoluto. cubano, orgullosísimo, porque él es Claro que parte sí. de nuestros hijos, criados en este Miami. Hermosísimo fue su que entre discurso, lleno, todos, lleno claro, además de lo que es de la historia, esperanza, de lo que de es realmente sueño. Pero este no país. perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza. En, Acuérdate, en algo lo vamos a ver, Claro, dice Pedro claro Roy, que en algo vamos a ver, en algo lo vamos a ver a Marcos Así Rubio, es. aunque sea Jeb Bush Así el es. que Así gane mismo es. la candidatura. Bueno, me tengo que despedir, lamentablemente, se me hizo corto el programa, hasta mañana, chao.